Un saludo muy especial. Les damos la bienvenida a todas las personas que están hoy conectadas en este webinar. Mi nombre es Laura Mendoza y hago parte del equipo de la Fundación Genfami. En el día de hoy les presentaremos el webinar Viendo violencias invisibles, explotación sexual y trata de personas en contextos migratorios, el cual hace parte de una serie de webinars y de actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Atención de Violencias Basadas en Género con enfoque migratorio. Un proyecto desarrollado por la Fundación Genfami con el apoyo del proyecto Integra USAID, que busca fortalecer a la institucionalidad en la prestación de los servicios a víctimas de violencia basada en género, particularmente cuando se trata de población migrante. Es importante el énfasis que hacemos en el enfoque migratorio, puesto que es una apuesta de Integra el poder mejorar las condiciones de los servicios que se ofrecen a la población migrante, sobre todo aquella que se encuentra en el país con vocación de permanencia. Para hablar de este importante tema, tenemos hoy varios invitados, representantes del gobierno, y también contamos con la participación de una organización de la sociedad civil que tiene mucha experiencia en el tema que hoy nos convoca. Por parte del gobierno contaremos con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio del Interior, instituciones que desde su misión y mandato lideran el tema a nivel nacional, y contamos también con la Fundación Renacer, que lleva más de 30 años brindando servicios y ejecutando proyectos enfocados en los niños, las niñas, adolescentes y personas adultas que han sido víctimas de explotación sexual. Esta actividad, o sea, este webinar, hace parte de una campaña de sensibilización en el marco del proyecto que hemos denominado Integrarte, fortaleciendo servicios para la dignidad, la cual se viene desarrollando en el marco de este proyecto, y está dirigida a funcionarias y funcionarios de las entidades encargadas de la atención de la población migrante, quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género. El propósito de la campaña Integrarte, es sensibilizar a las instituciones en la importancia de tener mejores prácticas y ejercer mejor su rol frente a las problemáticas que se despliegan de las violencias basadas en género, con enfoque migratorio. Esta campaña, aparte de esta serie de webinars, que son 9 webinars que hemos venido desarrollando, tiene otras actividades como un curso virtual que va a quedar disponible en la plataforma virtual de cursos de Genfami, varios videoclips sobre temas de interés, digamos, que han surgido en el marco de la campaña, un podcast con 9 episodios dirigido a organizaciones de mujeres que trabajan también en estos temas, y otras estrategias como capacitaciones presenciales y virtuales. Con estos espacios lo que buscamos es brindar información actualizada sobre mejores prácticas y estrategias para la atención digna, respetuosa y humanizada de las niñas, las adolescentes y las mujeres víctimas de BBG, especialmente en el contexto migratorio. Hemos abordado diversos temas en los webinars. Hicimos uno sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes en el país, otro sobre servicios humanizados en casos de violencia basada en género, uno sobre matrimonios infantiles y uniones tempranas y cómo afecta de manera diferencial y agravada a las niñas y las adolescentes migrantes. También uno sobre feminicidios y, digamos, las características particulares del fenómeno en la población migrante, siendo que los datos muestran que en la población migrante ha aumentado la prevalencia de feminicidios. Y hoy el tema que nos convoca, como ya lo mencioné anteriormente, es el de explotación sexual y trata de personas. Eh, y hemos denominado el webinar Viendo violencias invisibles, porque si bien en Colombia desde el año 2005, con la ley 985, se ratificó el protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, sigue siendo una forma de violencia invisibilizada en muchos contextos, incluso a veces en la institucionalidad, y que pocas veces se identifica y se judicializa. Cada vez mucho más, ha habido muchos avances, pero todavía persisten los retos. Esta ley define el delito y penaliza al que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación. Y sobre esto y sobre estos conceptos nos van a hablar de manera más detallada y clara nuestros colegas del Ministerio del Interior. Entonces, pese a estos avances y esfuerzos institucionales, aún persisten muchos retos, y además, sumado esto, que en años recientes Colombia ha pasado de ser un país
que era expulsor de migrantes, a convertirse también en un país de destino para cerca de 2,5 millones de migrantes venezolanos que actualmente viven en el país, y esto ha complejizado el panorama de la explotación y la trata de personas en el contexto nacional. Colombia ha sido país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, tanto interna como externa. La trata interna ocurre cuando las víctimas son trasladadas y explotadas dentro de las fronteras de un país, y la trata externa cuando las víctimas han atravesado fronteras transnacionales. Los fines o finalidades de la trata, que también más adelante nos van a explicar ampliamente nuestros colegas del ministerio, hacen referencia a las diferentes formas de explotación a las que pueden ser sometidas las víctimas de este delito. En cuanto a los fines de la trata de personas en Colombia, de acuerdo a los registros institucionales, digamos la que más sobresale es la explotación sexual, seguida de los trabajos forzosos o la explotación laboral, y la explotación de la mendicidad ajena. Y con menor frecuencia se registran otras finalidades como los matrimonios serviles y la servidumbre doméstica. Es difícil realmente estimar la magnitud real del fenómeno porque los registros puede que no coinciden con las finalidades que son más visibles, pero no necesariamente con las finalidades que más ocurren. Y bueno, creo que eso es algo de lo que también hablaremos un poco más adelante. Las características del delito suelen variar dependiendo del contexto, y en un contexto tan diverso como el de Colombia, las actividades económicas, la cultura local inciden en la forma que toma el delito a nivel territorial, y por eso la caracterización del delito es compleja e implica también un fortalecimiento de los mecanismos para la identificación, especialmente en las finalidades que son más invisibilizadas. Aunque hoy, como hemos mencionado anteriormente, el énfasis también va a ser en explotación sexual. Las invitadas e invitados que tenemos en el día de hoy nos permitirán ampliar nuestra visión y tener más elementos para la comprensión del fenómeno de la trata de personas y la explotación sexual, particularmente cuando afectan a la población migrante. En este sentido, bueno, contamos con la participación hoy de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien desde el punto de vista del gobierno nacional nos va a hablar un poco sobre la estrategia de lucha contra la trata y el trabajo que se viene realizando con los mecanismos articuladores como espacios intersectoriales para la prevención y atención de casos de violencia basada en género. Y también el trabajo que realizan con las organizaciones sociales que trabajan con estos temas. Nuestra invitada, es nuestra primera invitada en el día de hoy, es Marta Solano. Marta, por acá te saludamos. Marta es magíster en desarrollo sostenible. Bienvenida, Marta. Solidario y alternativo y profesional en administración de empresas con énfasis en gestión administrativa, gestión social y formulación de proyectos. Es asesora para la consejera presidencial para la equidad de género en el eje de feminización del Estado, fortalecimiento territorial. Brinda asistencia a las entidades del orden nacional y territorial en la incorporación del enfoque de género como misionalidad de la consejería. Es representante designada por la consejera para el tema de trata de personas y mujeres migrantes, y tiene una gran trayectoria en el desarrollo y seguimiento de programas sociales y en el diagnóstico de la situación de las comunidades en condición vulnerable. Marta, bueno, te damos la bienvenida a este espacio, y te damos ya la palabra para que también puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy especial a todas y todos los que están del gobierno nacional y también de organización social, de parte de la consejera presidencial para la equidad de la mujer, la consejera Clemencia Carabalí y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Para ellas dos es muy importante poder avanzar en los derechos humanos de las mujeres migrantes y de las víctimas de trata de personas. Entonces, inicio mi presentación. La trata de personas y mujeres migrantes, si bien es cierto, la trata de personas no, Colombia todavía no la visibiliza o no la tiene como una violencia de género, es decir, es un delito transnacional, pero es una violencia de género.
Es una violación. Siguiente, por favor. La trata de personas es una violación de los derechos humanos que cosifica a las personas, las esclaviza, las convierte en mercancías de un negocio altamente lucrativo. En Colombia, este delito va en aumento debido a las inequidades socioeconómicas y de género que existen. Los delitos de trata son transfronterizos, no tienen un solo país y entre las, como nos detallamos anteriormente con la compañera, entre el 2013 y julio del 2022 se registraron 1021 casos de trata de personas, de acuerdo al Observatorio del Delito de Trata, que más adelante el compañero del Ministerio del Interior va a detallar pues, la función principal que tiene el Ministerio del Interior como ente encargado del delito de trata de personas. Y como lo veíamos, pues uno de los grandes fines pues, es la explotación sexual de las víctimas o las mujeres migrantes. Siguiente, por favor. La migración afecta especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas con orientación sexual diversa y adultos mayores. Esto aumenta el riesgo de ser víctimas de abuso, discriminación, violencia, explotación, crimen y violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con los registros del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, a septiembre del 2022, pues encontrábamos que hay 2.463.307 preregistros en el Estatuto Temporal. Siguiente, por favor. Y según lo informado por la Fiscalía General de la Nación, a diciembre del 2022, el Grupo de Trabajo para investigar casos de trata de personas y tráfico de migrantes de la Fiscalía General, creado entre abril y mayo de ese mismo año, logró la captura de 21 personas, realizó 28 imputaciones y radicó 22 escritos de acusación. Asimismo, facilitó la repatriación de 92 víctimas, 86 de la República Dominicana, 6 de Perú y Chile. Para América del Sur, en su reporte global también sobre el delito de trata de personas, declara que en general la mayoría de las víctimas son mujeres, un 69%, y seguido por hombres el 25% y niños 6%, según el Boletín de Migración Colombia. Siguiente. De acuerdo a las bases del CISBEN, pues nos dice que las personas migrantes de Venezuela conforman 379.670 hogares, se han inscrito en el CISBEN cuarto entre noviembre del 2017 y 24 de octubre del 2022, y de ellas son mujeres el 55.9%. De enero a octubre de 2022 se registraron 433.432 personas que conformaban 240.625 hogares. De ellas son 57.4 mujeres y 42.6% hombres. De enero a octubre de 2022 se registraron también hogares y 240.625, y de ellos pues el 57.4 son mujeres. En la pobreza multidimensional, de acuerdo a la encuesta sobre jefatura de hogar de hombres, pues vemos también que las mujeres migrantes pues son, tienen la jefatura del hogar en un 67.3% contra la de jefatura de hombres el 32.7%. Siguiente. En un país como Colombia, con altos índices de violencias basadas en género, la violencia contra las mujeres migrantes venezolanas, se manifiesta de manera diferenciada y agravada. Las mujeres migrantes no cuentan con pues, las redes de apoyo porque pues, su familia quedó en otro país, desconocen el sistema colombiano, ingresan muchas veces al país por un engaño, según los reportes. Ya están incautando las mujeres desde mismo Venezuela y las traen para Colombia al ser inmersas en este delito de trata de personas. Adicionalmente, como consecuencia de también esos estereotipos que se tienen, no solo con las mujeres y hombres, sino también
con el ser mujeres provenientes del país de Venezuela, entonces su físico, su sexualidad, no solo se dificulta su integración social por prejuicios e imaginarios de la población de acogida que las objetiva, la hipersexualiza, sino que se ven expuestas a sufrir de acoso sexual, violencia, incluso a ser víctimas de trata de personas. La violencia contra las mujeres migrantes se presenta en diversos espacios y en múltiples formas. La violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, acoso sexual, violencia sexual, violencia institucional y violencia psicológica. Estas violencias todas ocurren en espacios públicos o en espacios institucionales cuando las mujeres van a denunciar que son víctimas de trata. Entonces, la misma institucionalidad no está preparada para atender a las mujeres migrantes, en este caso, en el ámbito familiar y en los lugares de trabajo. Para contarles que las funciones de la consejería, de acuerdo al decreto 2647 del 2022, las tenemos enmarcadas en asesorar al presidente y la señora vicepresidenta en ese diseño y formulación de políticas públicas en favor que garantice los derechos de las mujeres en el país, y adicional a eso, coordinar diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de género, coordinar el seguimiento a la legislación interna, tratados internacionales que se requieran para la igualdad de género. En este marco, pues nosotras desde la consejería por ahora, ya más adelante cuando pasemos a ser el Ministerio de la Igualdad, pues nuestras funciones van a ser mucho más robustas, va a haber un cambio, ¿no? Porque ya no vamos a hacer una dependencia como actualmente somos una dependencia adscrita a la vicepresidencia de la República y que somos pues el mecanismo de adelanto de los derechos humanos en Colombia. Siguiente, por favor. Dentro de los ejes de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la consejera Clemencia Carabalí, pues una de las líneas, y que pues sabemos que cada 2 días una mujer es asesinada por parte de su pareja, pues también las cifras de feminicidios contra las mujeres migrantes van en aumento. Desde nuestro eje, que se llama Programa Nacional Mujeres Libres de Violencias, Justicia Sexual y Reproductiva, hacia una vida libre de violencias contra las mujeres y por la garantía efectiva de sus derechos sexuales y reproductivos. En este eje tenemos un objetivo que es implementar estas medidas afirmativas que respondan a ese impacto desproporcionado de las violencias basadas en género y avanzar en la garantía de derechos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué líneas tenemos aquí? Que muy importante, como lo detalló anteriormente la compañera, en esa garantía de derechos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género, tenemos las rutas, estamos trabajando las rutas de prevención, atención y judicialización, acompañamiento de la pedagogía, atención en salud mental, psicológica y jurídica, pero también desde el mecanismo articulador, de acuerdo al decreto 1810, es la instancia donde se coordinan acciones en favor de las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Se quiere por el momento, apenas estamos con el nuevo gobierno, que este gobierno es el gobierno del cambio, estamos trabajando en el crecimiento de estos mecanismos articuladores que debe estar por ley tanto en departamentos como en municipios, pero en lo nacional nos encontramos también las entidades responsables, donde la Secretaría Técnica la lleva al Ministerio de Salud. Acabamos de recibir la semana pasada esa Secretaría Técnica y desde allí vamos a impulsar precisamente que en este espacio podamos articular acciones en favor de una vida libre de violencia de las mujeres migrantes y poder también tener acciones concretas con los mecanismos de género de los departamentos en la prevención del delito de trata de personas. Mismo en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 y 2026 de este gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez,
está el diseño de un sistema nacional de monitoreo, que también estamos ya adelantando el programa, el sistema, cómo va a desarrollar ese sistema, pero lo que se quiere es que haya un solo sistema a nivel nacional donde lleguen todas las violencias basadas en género y exista una coordinación nacional, pero también intersectorial y desde allí hacia los departamentos y municipios. Es decir, la línea nuestra línea 155 pueda estar ahí también, pero las otras líneas de cada departamento también lleguen a ese sistema nacional de monitoreo, se llama. Entonces ya se está diseñando cómo serían las entidades, la competencia, es decir, una violencia basada en género de una mujer migrante pueda llegar también al Sistema Nacional de Monitoreo, pero que también, de acuerdo a lo que estamos en coordinación con el Ministerio del Interior, nuestro próximo compañero que va a hacer intervención, Francisco, estemos reunidos en el día de hoy para poder unir la línea del Ministerio del Interior que atiende los casos de trata de personas para que también lleguen a ese sistema nacional de monitoreo. En esta línea de proyectos de este eje, pues está también esas acciones afirmativas para el desmonte del patriarcado. Siguiente, por favor. En el eje de feminización del Estado, son 6 ejes, pero yo pues quise hoy contarles estos dos porque pues por un lado estamos con la línea o el eje de hacia una vía libre de violencias, pero por el otro, feminización del Estado, que el objetivo de este programa es coordinar ese diseño e implementación de las políticas, planes y programas que busquen la inclusión de temas prioritarios en materia de garantía de los derechos de las mujeres, de equidad de género, el cierre de brechas y paridad en la agenda de las diferentes ramas del poder público, garantizando la interseccionalidad, la transversalización y la territorialización de las políticas públicas para las mujeres desde su deber. ¿Qué líneas de proyectos tenemos? La territorialización de la política, es decir, la política en el COMPAS 4080, cómo se territorializa, ¿sí? Y cómo también damos esta asistencia técnica a las entidades territoriales en el marco de que vienen nuevos mandatarios y nuevas mandatarias, en dejarle unas recomendaciones en un kit de género que estamos diseñando y elaborando con el DNP, qué se les debe decir a los nuevos gobernantes sobre qué debe tener en el tema de mujer este nuevo plan de desarrollo. La articulación de la política del cuidado, que la vicepresidenta tiene una gerencia del sistema de cuidado que están precisamente ya trabajando sobre ese sistema del cuidado. Más mujeres en la política. Desarrollamos una escuela de liderazgo y participación política con la SAP, que ya está pronto a comenzar. Ya tenemos más de 2.000 mujeres inscritas y asimismo sacamos el protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género al interior de las entidades. El presidente Gustavo Petro firmó ya el protocolo que debe cada entidad sí o sí crearlo mediante un acto administrativo, pero también empezar a implementarlo. Las compras públicas para que las organizaciones sociales de mujeres puedan también tener sus proyectos y ofertarlos para las compras que hacen las entidades nacionales o territoriales, la planeación y el ordenación del territorio como el trazador presupuestal. Estamos haciendo un proyecto con ONU Mujeres en 6 ministerios y en casi 15 municipios, asesorándolos para la implementación del trazador presupuestal, que es una herramienta que nos permite evidenciar que estos van asignados al tema de mujer, si va direccionado al cierre de brechas o no. Siguiente, por favor. Las acciones uno de los retos que vemos muy importantes en el país y que lo conversamos con el Ministerio del Interior ayer, era que uno de los retos más grandes
con este delito de trata de personas, eh, dar a conocer a todo el país, ¿sí?, sobre la dimensión de este delito, porque hay una línea delgada entre eh, el trabajo que hacen las mujeres en el servicio de la prostitución y una línea muy delgada como están ya inmersas en un delito de trata de personas, cómo penalizar, pero también no podemos hacer acción con daño contra las mujeres en este servicio. Entonces, analizar mucho más como país a qué le podemos apostar para disminuir este delito de trata de personas. Asimismo, también el alto subregistro de los casos que pueden obedecer muchas veces a que las propias víctimas desconocen que están cayendo en manos de estas redes o no ponen el caso en conocimiento de las autoridades competentes por miedo, por desconocimiento, por amenazas. El, el Observatorio de Asuntos de Género de la Consejería, que está por ley, en este momento también está en proceso de formulación de indicadores, pero antes de eso estaban contratando ya en este momento los profesionales que van a estar en este observatorio, y lo que queremos es poder unir el Observatorio de Asuntos de Género y el Observatorio del Ministerio del Interior, el Observatorio del Delito de Trata de Personas, para que podamos tener unas cifras que nos arrojen la realidad de lo que está pasando con este delito. Siguiente, por favor. Ah, no, ya como que terminé. Bueno, y contarles pues que gracias al apoyo de USAID con el programa Conectando Caminos, se diseñaron herramientas para la formación a funcionarios y funcionarias para la atención de mujeres migrantes. Estas herramientas también están dirigidas para promover los derechos de las mujeres migrantes y dirigidas a organizaciones sociales de mujeres. En articulación con el Ministerio del Interior, en el delito de trata de personas, desde el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, que la Consejería hace parte de este comité, participamos en la elaboración del protocolo para identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata de personas en contextos migratorios. Es importante porque se está ya empezando a realizar los diseños y acciones que van a ir a implementar este protocolo y a darlo a conocer en todas las entidades territoriales. Desde la consejería también creemos que la incorporación del enfoque de género de las diferentes acciones que se puedan llevar a cabo en territorio y en estas zonas donde pues más tenemos casos, o se presentan mucho más casos de mujeres víctimas de trata de personas o de violencia basada en género a mujeres migrantes. Con las Secretarías de la Mujer y el Ministerio del Interior, pues hemos ido haciendo unas formaciones, unas capacitaciones sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Lo pudimos hacer con los 32 mecanismos de género. También en Cúcuta realizamos con las organizaciones sociales de mujeres sobre esta estrategia, cuál es la línea donde pueden denunciar un posible caso de trata de personas, y que como gobierno y Ministerio del Interior estamos trabajando articuladas para precisamente que la estrategia, el protocolo funcione en cada uno de los territorios y no pues tengamos la sorpresa que no, el protocolo aquí no se implementa, aquí no lo sabemos. Entonces queremos como una de las primeras acciones es poder socializar e implementar el protocolo para la identificación de los casos de trata de personas. Promover las acciones del plan de acción del Comité Interinstitucional es una de las labores que ha realizado la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. También con la línea 155, la línea de la Consejería Presidencial que funciona las 7 días a la semana, las 24 horas del día. Esta línea también tuvimos la oportunidad de formar a todos los
agentes de la línea para que cuando a esa línea llame una posible víctima de trata de personas, puedan saber la ruta a seguir, pero también puedan eh, mm, suministrar la atención de prevención y de atención y no revictimización. En todos los municipios y distritos cuentan con el Comité Territorial de Trata de Personas y el Comité Nacional también hace acciones o realiza acciones en los territorios para o con el objetivo de prevenir y atender integralmente los casos, perdón, las entidades encargadas con las secretarías de gobierno, las entidades de salud, ICBF, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este proceso está liderado por el Ministerio del Interior y esta forma de violencia se tipifica en la Ley 985 del 2005, que es el decreto 1069 del 2014, y el artículo 188A en el Código Penal, que define que el acto de trata de personas como el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, con multa y condenas entre 13 y 23 años. Por último, sobre todo la violencia que enfrentan las mujeres migrantes al llegar acá a Colombia. ¿Sí? Si bien es cierto, Colombia cuenta con una normativa robusta en materia de garantía de los derechos de las mujeres, tiene la ley 1257, la resolución 459, por la cual se adopta también el protocolo y modelo de atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual, adoptar también el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, publicada en la página del Ministerio de Salud, y en el marco del abordaje de las violencias basadas en género, estamos desarrollando acciones, tomando todos los correctivos que las organizaciones de mujeres nos han dicho, que las víctimas nos han dicho sobre qué no está funcionando, por ejemplo, en las rutas de atención de violencia de género, para que el sistema nacional que nos estamos pensando y que se está diseñando no vuelva a tener esas barreras para las mujeres que van a denunciar. Y gracias. Marta, bueno, agradecemos muchísimo por tu intervención. Qué importante poder contar con ese panorama general, digamos, desde lo que se están pensando desde la consejería. Esa, digamos, ese plan de generar políticas, programas, proyectos, desde la instancia más amplia para el abordaje de la violencia basada en género, pero también para promover la garantía de los derechos de las mujeres, de las niñas. Y digamos como también poder entender que la trata de personas, además de ser un delito, también es una violencia basada en género y en esa medida poderla visibilizar y trabajar como tal. Y algo también que mencionas que es muy importante es ese impacto diferencial que tiene la violencia basada en género y en este caso la explotación sexual y la trata de personas en las mujeres migrantes que han perdido sus redes de apoyo, que no conocen la institucionalidad en el nuevo país al que llegan, que en este caso es Colombia, y digamos que están haciendo todo su proceso de adaptación e integración local, lo cual genera un proceso más grande para ellas y que no solamente, digamos, se presenta esa violencia como de manera aislada, sino que, como tú lo mencionabas, corresponde a diferentes tipos de violencias que se presentan en diferentes ámbitos y que incluso vienen de un continuo de violencias que ellas van experimentando desde la niñez en sus contextos familiares y que luego esa violencia se extiende también a otros contextos, en la comunidad, en las relaciones de pareja, a nivel institucional digamos, les hace mucho más difícil el poder identificar cuando están siendo víctimas de esas violencias. Y bueno, por último, también ese rol de la consejería en el fortalecimiento institucional hacia el Ministerio de la Igualdad y el poder
contar con una institucionalidad robusta que permita fortalecer las rutas de atención, la judicialización de los casos, el acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas. Eh, y bueno, y finalmente todos estos programas que mencionas, entonces te agradecemos mucho y creo que esto es un excelente abrebocas para pasar a la intervención de nuestros colegas del Ministerio del Interior. En primer lugar vamos a contar con Vanessa Coronado. Ella nos Gracias. va a contar. Muchas gracias, Marta. Y ahorita al final nos vemos en las preguntas. Vanessa, Bueno, y un último tema que se me olvidó es la salud mental de las mujeres migrantes, que también, pues, desde el mecanismo articulador queremos trabajarlo. Por ahora, pues, no hemos podido plantear, digamos, cómo sería el abordaje dentro de ese mecanismo, pero vamos a ir trabajando hacia allí. eso es muy importante y porque así como es invisibilizada el tipo de violencia, sabemos que también todos los temas de salud mental tienden a ser invisibles, porque es muy difícil, digamos, detectarlos a simple vista. Es muy importante también poder poner la mirada ahí, por eso también hablaba un poco de ese acompañamiento psicosocial y en salud mental a las víctimas. Entonces, muy importante eso que mencionas, Marta, muchas gracias. Y vamos a darle Muchas la gracias por la bienvenida. invitación. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra colega Vanessa Coronado. Vanessa es administradora pública, magíster en Derechos Humanos, tiene experiencia en el sector público, en el desarrollo de competencias laborales en la gestión del talento humano, seguimiento y monitoreo a situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos a víctimas de conflicto armado, contratación estatal y actualmente está vinculada a la política pública de lucha contra el delito de trata de personas. Vanessa, adelante, te damos la bienvenida, te invitamos a que enciendas la cámara y bueno, y nos cuentes un poco sobre toda esta información tan importante desde el Ministerio. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Un cordial saludo para todas y para todos. Gracias a Genfami por esta invitación al Ministerio del Interior a participar en este importante espacio. Saludo también a la doctora Marta Solano y a todos los que están conectados con nosotros. Extiendo un cordial saludo de parte de la subdirectora de Gobierno y Gestión Territorial, la doctora Sonia Bernal. Ella es la persona que lidera actualmente el grupo de lucha contra la trata de personas del Ministerio del Interior y para nosotros es muy importante poder participar y poder apoyar en todos estos espacios porque como cartera líder de la política pública de lucha contra la trata de personas y como lo mencionaba la doctora Marta Solano, ejercemos dos roles dentro del Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas desde el Viceministerio General del Interior, se ejerce la presidencia de esta importante instancia de coordinación y desde el Grupo de Lucha contra la Trata de Personas, la Secretaría Técnica del mismo comité. Entonces, para nosotros, como ya lo menciono, es importante poder compartir con ustedes estos espacios porque precisamente son ellos los que nos permiten poder abordar el delito de una manera mucho más directa de cara a la ciudadanía y no solamente con los funcionarios o servidores públicos. Voy a compartir con ustedes unos conceptos que son claves en materia de trata de personas, pero quiero comenzar dejando en la mente que de cada uno de nosotros que el delito fue inicialmente denominado trata de blancas, pero la trata desafortunadamente es un delito que vulnera y que atenta la dignidad humana. Entonces, en ese orden de ideas, cuando pensábamos en el lema precisamente o en el tema, viendo violencias invisibles, estaba pensando precisamente en que la indebida conceptualización y denominación del delito nos lleva también a invisibilizarlo. Entonces parto desde allí para contar que el delito, como lo señala el artículo 188A, mi presentación no está corriendo, el artículo 188A del Código Penal nos señala tres verbos rectores, tres verbos que debemos tener en cuenta y estos verbos
son captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación. Perdón. Bueno, listo, aquí está, ya lo logré. Entonces, explicar rápidamente que la captación de las víctimas se da a través de acciones que son tendientes a viciar el consentimiento de ofertas fraudulentas, pueden ser de tipo académicas, laborales o sentimentales. Entonces, captar es este primer momento en el que se le hace una oferta u ofrecimiento a una persona. El traslado puede darse al interior del territorio nacional y es lo que se mencionó hace un momento y se denomina trata interna. Pero cuando ya este traslado es fuera del país, se denomina trata externa. Esta trata es lo interna o externa, puede darse de manera temporal o de manera permanente. Entonces es importante ir entendiendo esta información y la definición de cada uno de los verbos para poder integrar toda la información tan valiosa como la que nos hablaba la doctora Marta hace un momento. Por otro lado, tenemos la recepción de la víctima y generalmente esta recepción corresponde con la llegada de la misma a un lugar que puede ser de tránsito o puede ser el lugar de destino donde se perpetrará la explotación. Un elemento que debemos tener presente dentro de estos conceptos claves de la trata de personas es que el consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal a sus victimarios y tampoco excluye a la víctima de recibir esos programas de protección y de asistencia que el Estado colombiano tiene para la persona que ha sido víctima del delito, y esto lo encontramos reglamentado en el decreto 1066 del año 2015. De igual manera, es importante que todos nosotros entendamos que cualquier persona puede ser víctima del delito, porque desafortunadamente es un delito que no distingue edad, sexo, condición económica, y que existen unos grupos que son mucho más vulnerables a la comisión del mismo. Dentro de ellos encontramos a las mujeres, a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Entonces, anteriormente había un mito en relación con quién podía ser una víctima de trata de personas y cuando, como lo mencioné hace un momento, se asociaba más o se denominaba más bien como trata de blancas, eran solamente mujeres generalmente mayor de edad. Pero entonces hoy entendemos que no es así y que además está asociado el delito de una manera un poco más fuerte y más presente en esos contextos donde las personas tienen problemas económicos, donde hay pocas oportunidades de acceso a la educación, donde hay unos elementos a nivel intrafamiliar que también predominan o cuando de una u otra forma hay presencia como de la baja autoestima en ciertas personas que las hacen un poco más vulnerables a la comisión del delito. Las víctimas de trata de personas son sometidas a la explotación por medio de la violencia o de la persuasión y del engaño. Generalmente los victimarios se comportan de una manera muy particular, utilizando mentiras, falsas promesas, retención del dinero, retención de los documentos de identidad de la persona. Las personas son aisladas, son incomunicadas, son amenazadas, no solamente ellas, sino que las amenazas se trasladan a sus seres queridos, en ellas se da violencia de tipo física, verbal, psicológica, también sexual. Son sometidas a consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas y cuando se les hace el ofrecimiento, muchas veces está ligado este ofrecimiento a un préstamo, por decirlo de alguna manera, un ofrecimiento económico, pero que esto termina convirtiéndose en una deuda completamente impagable. Las víctimas de trata de personas son cambiadas, si se puede utilizar el término,
y son sometidas a una explotación en contraprestación de un arriendo, de un alimento, de un mercado, de ropa, de artículos de lujo, de drogas y de cualquier otro bien o actividad para la cual ellas pueden ser intercambiadas. Tenemos un marco normativo, como lo señalamos inicialmente. Nosotros, por medio de la Ley 800 del año 2003, hemos adoptado el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Es el muy conocido protocolo de Palermo. Por medio de la Ley 985 del año 2005, Colombia adoptó las medidas contra la trata de personas y allí encontramos todas las normas que protegen y que permiten atender a las víctimas de este delito. De igual manera, asociada a la ley 985, tenemos dos decretos, el 1069 del año 2014 y el 65 del año 2015. Junto con estos decretos y con estas leyes mencionadas, un gran avance que ha hecho el gobierno nacional fue el decreto 1818 del año 2020, por medio del cual adopta la nueva estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas, de la cual hará un poco de referencia a mi compañero más adelante, porque hay unos ejes y unos enfoques que dan cuenta específica de esta temática que estamos abordando por medio de este espacio. Tenemos unas sentencias que también permiten un mejor abordaje del delito, pero que de ellas no voy a hacer mención en el momento. El delito de trata de personas tiene unos elementos como el rapto, como el secuestro, como que la mayoría de las veces esas ofertas de las que les mencioné inicialmente son de tipo eh, falsas o fraudulentas, pero que también hay otros elementos que tenemos que tener presente y es cómo son contactadas las víctimas. Y esto lo digo porque con ocasión a la pandemia, el COVID-19, los elementos y las dinámicas de la trata se dinamizaron, se transformaron. Entonces, ya las víctimas no son captadas como sucedía años atrás, que una persona se le acercaba o de pronto en un clasificado de un periódico, sino que el tema de las redes sociales ha permitido un aumento significativo en estos índices para captar a las víctimas del delito de trata de personas. Recordarles nuevamente que tenemos dos modalidades, la interna, como ustedes bien pueden ver, tenemos el mapa de Colombia para recordar que es la explotación que se da dentro del territorio nacional, y la externa, recordando por medio de este mapa mundi que es el desplazamiento de la víctima también con fines de explotación, pero fuera del país de origen, es decir, que hay un traspaso de fronteras. Las finalidades, y con esto ya casi cierro mi intervención, es que desafortunadamente es un delito de explotación de seres humanos que se da a través de trabajos o servicios forzados, de la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, pero también cualquier otra forma de explotación que vulnere los derechos humanos, la autonomía, la dignidad y la libertad, que son esos bienes más preciados que tenemos por el simple, pero a su vez tan magnífico hecho de ser seres humanos. Quiero recordar algo que es muy importante y que dentro de precisamente esta violencia invisible, pues el delito también se nos hace muchas veces invisible entre muchas razones. Quiero resaltar una, y es que muchas veces las víctimas no se reconocen como víctimas de trata de personas. Y esto surge porque primero no se conoce el delito. Por eso desde el Ministerio del Interior hemos dispuesto unos canales de atención, una línea telefónica, la 018-052-2020, que sirve como una herramienta para orientar a la ciudadanía, pero también para recepcionar información de casos o de posibles casos de víctima de trata de personas. Entonces, cuando una persona no sabe lo que le está sucediendo, cuando una persona no conoce y no se autorreconoce como víctima del delito,
pues ahí se sigue invisibilizando, ahí seguimos teniendo subregistros, ahí seguimos teniendo unas situaciones que nos llevan a preocuparnos por generar en la ciudadanía una sensibilización frente a la ocurrencia del delito y por eso hemos dispuesto estos canales de atención. Aquí está algunas definiciones de estas finalidades que acabo de mencionar: la esclavitud, la mendicidad ajena, la extracción de órganos, el matrimonio servil, la servidumbre. Y con esto cierro mi intervención, agradezco mucho y cierro diciendo, así como cualquier persona puede ser víctima del delito, desafortunadamente cualquier persona también puede ser un tratante. Entonces, olvidemos esos mitos en los que antes era un desconocido quien podía captar o trasladar o acoger a una víctima. Puede ser desafortunadamente un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o hasta un familiar. Entonces, muchas gracias, doctora Laura, por este importante espacio y gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Vanessa, por esa importante intervención. Y creo que teniendo en cuenta nuestro público objetivo, que muchos hacen parte, digamos, de los mecanismos articuladores y son funcionarias y funcionarios que están en la primera línea de atención a las víctimas, es muy importante poder tener en claro todos estos conceptos y precisamente algo que favorece la visibilización del delito de la trata y en la finalidad de explotación sexual es precisamente poder tener una adecuada conceptualización de todos estos fenómenos y digamos que haya una apropiación por parte de las personas que están involucradas en la atención de estos conceptos. En esa medida, creo que va a ser de gran utilidad este webinar que va a quedar al aire para que muchas personas luego puedan consultar. Vamos a seguir con la intervención del Ministerio del Interior. Vamos a tener la intervención de nuestro colega Francisco Giraldo, que es profesional del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio, es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especialista en Comercio Internacional, máster en Administración Financiera y candidato a doctor en Integración Económica. Francisco, te damos la bienvenida y tienes la palabra también para realizar ahora mismo tu intervención. Vale, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Espero tengan una muy buena tarde. Vamos a iniciar este tema. Bueno, primero que todo me allano también al saludo que hace mi compañera Vanessa Coronado. Agradezco el espacio y la presencia pues, de todos los asistentes, a la doctora Marta y a todos los compañeros de Enfame. Bueno, vamos a iniciar desde la perspectiva del Observatorio del Delito con los datos estadísticos. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que de las 1.528 víctimas que tenemos registradas desde el 2008 hasta el 31 de marzo del 2023, 1.225 fueron de género femenino y 302 masculino. Es claro que la victimización de mujeres en este caso pues es bastante notoria. El 80% de las víctimas que tenemos registradas son de género femenino. De estas 1.225 mujeres victimizadas, 1.004 fueron en modalidad externa, que equivale al 82%, 211 interna, que es el 17%, y no tenemos un registro de 10 víctimas que equivalen al 1%. De estas 1.004 víctimas, tenemos 289 víctimas que se encontraban en condición de migrante, 350 que no se encontraban en esta condición y de 486 no tenemos estos registros. Es decir, que el 32% de las víctimas mujeres se encontraban en situación de migratoria. Por eso también es un enfoque migratorio el que se vuelve muy importante tener en este caso. El 71% de las víctimas iban con finalidad de explotación, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, que equivale a 871 víctimas. También tenemos importantes datos: el matrimonio servil, otras formas de explotación y la servidumbre.
Partiendo de la base de estas estadísticas, quisiéramos tener claro que pues, el enfoque migratorio y el enfoque diferencial para entender y poder asistir a las víctimas y, digamos, que activar toda esta ruta de protección y asistencia es necesario. Primero que todo, en el enfoque pues, diferencial, podemos hacer una segmentación de la población en la cual entendemos la naturaleza de la identidad de género y el concepto de sexo de la víctima. Y segundo, entendemos también cómo ese enfoque migratorio es completamente trascendental para poder nosotros hacer alianzas tanto con otras entidades del Estado como para tener una presencia institucional fuerte en los territorios fronterizos y de la misma manera poder desarrollar alianzas también con los territorios, con los gobiernos territoriales, con el fin de poder implementar acciones que sirvan para tener este enfoque migratorio vigente en lo que son los planes de acción en cada territorio, así mismo como en la nación. La oferta institucional asimismo tiene ese mismo enfoque. La ruta de protección y asistencia tiene también un enfoque en el cual se entiende la situación de ciertas condiciones especiales como étnicas, de género, de orientación sexual, que hace que en cada caso se prioricen ciertos protocolos de acción para poder atender y proteger a estas víctimas en dado caso. También tenemos, como lo comentaba la doctora Marta, como bien lo señalaba desde el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, tenemos el protocolo para identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata de personas en contextos migratorios. Este es un instrumento bastante trascendental para nuestra actividad cotidiana, para nuestra oferta institucional. Nosotros hacemos difusión de este material y capacitación de personal en terreno para que puedan tener esta herramienta y les ayude al tema de la lucha contra la trata de personas. Sabemos que ahora con la apertura nuevamente de las fronteras con Venezuela, estos puntos formales fronterizos están reabriendo. Allí tenemos presencia institucional bastante fuerte, en donde convergen instituciones como la DIAN, como el ICA, como Migración Colombia, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, donde es de vital importancia que conozcan este protocolo para que puedan aplicarlo en terreno. Ellos como primeros respondientes pueden garantizar toda esa activación de la ruta, toda esa protección a la ciudadanía que en ese contexto migratorio presenta una vulnerabilidad exponencial. Hemos hecho bastantes, digamos, espacios de socialización de este protocolo, no obstante no son lo suficientes. Sabemos que tenemos muchos retos institucionales, tenemos muchos retos que van relacionados también con la cantidad pues, de frontera que tenemos con todos nuestros 5 países con los que tenemos frontera territorial, que están Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. También sabemos que en muchos casos pues no tenemos la infraestructura para hacer presencia institucional en estos lugares, pero se está empezando a desarrollar todos esos espacios para fortalecer a aquellos funcionarios públicos que están en estas regiones. Asimismo, desde el Plan Nacional de Prevención hemos desarrollado varios enfoques que quieren también abarcar este tema del enfoque diferencial, el enfoque migratorio, con el fin de priorizar ciertas comunidades y ciertos, digamos, explotaciones, digamos, evitar ciertas explotaciones de la trata de personas, ciertas finalidades, perdón, y así poder tener un impacto positivo según cada segmento poblacional. Por ejemplo, tenemos una priorización con ciertos pueblos indígenas, los 5 pueblos indígenas que según el Ministerio de Cultura manejan la mayor cantidad de parlantes. Con ellos hemos desarrollado una adaptación, estamos desarrollando más bien una adaptación del Plan Nacional de Prevención de acuerdo a parámetros antropológicos y sociológicos, también el tema de traducción, para desincentivar especialmente ciertas finalidades como el matrimonio servil y la servidumbre que están culturalmente normalizadas en esas regiones. Son para nosotros uno de los pilares fundamentales a
digamos que a tener en cuenta en este tipo, digamos, de espacios de difusión. Igualmente, tenemos espacios que estamos desarrollando con gobiernos territoriales, como por ejemplo el Distrital aquí en Bogotá, donde queremos incluir las localidades para que estos gobiernos locales puedan dar insumos que nos permitan entender el comportamiento del delito desde la perspectiva territorial, hacer una georreferenciación muchísimo más territorial del delito y de esta manera tengamos mejores resultados al momento de hacer toda la oferta institucional que nosotros tenemos. En el caso de Bogotá, sabemos que el tema, por ejemplo, no sé, de la mendicidad puede darse en ciertas localidades en específico, que el tema tal vez de la prostitución se presenta, como muchos sabemos, en otras localidades específicas de Bogotá, ya sea el caso de Santa Fe, bueno, etcétera, etcétera. La idea es que a través de las sinergias que podamos desarrollar con este comité distrital, con estas alcaldías locales y con estos entes territoriales, podamos generar espacios muchísimo más propicios para que tengan mejores resultados nuestras políticas y nuestra estrategia implementada. En el caso de esos insumos, pues sería también interesante poder generar un poco de conciencia administrativa local que tal vez no tiene ese conocimiento técnico. Muchas veces son de pronto unidades administrativas mucho más grandes como las alcaldías, como las gobernaciones las que se suman a este esfuerzo. La idea es que también esas alcaldías locales, de pronto ese gobierno más local como las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, tengan ese compromiso social contra este tipo de delitos. Es uno de los resultados que también esperamos conseguir con, este, con esta implementación, con este programa piloto. Igualmente, es para nosotros prioritario generar sinergias institucionales como la que comentaba la asesora Marta, con Consejería Presidencial para la Mujer. Uno de los retos más importantes que tenemos desde el Observatorio del Delito del Ministerio del Interior es el tema de los repositorios estadísticos. Nosotros manejamos unas cifras que muchas veces en las demás instituciones del Estado pues tienen otro punto de vista. Entendiéndose, por ejemplo, desde la Fiscalía, que se aplican, que se imputan otros tipos penales, ya pues por cuestiones procesales judiciales internas y que por cuestiones también de autonomía y de respeto, digamos, a esas funciones del Estado, pues el gobierno nacional no entra, digamos, a debatir, porque pues, como sabemos, pues, la Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial. Asimismo, pues los jueces son autónomos en sus providencias y pues no podemos entrar tal vez a imponer ciertos criterios. No obstante, la idea es generar esos espacios de información estadística donde podamos compartir los datos que manejamos de trata de personas y podamos unificar también criterios como Estado colombiano. Es de pronto un área de oportunidad que en los delitos conexos que la Fiscalía imputa, que son similares a la trata de personas, de pronto podamos utilizar una base de datos de víctimas que sea unificada. También con el tema, digamos, de Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que está liderando en este caso este, digamos, este repositorio estadístico. Sería muy interesante poder desarrollar estas sinergias. Nosotros desde el Ministerio del Interior estamos desarrollando un sistema nacional de información de trata de personas que se encuentra en implementación en este momento. Estamos con los últimos entregables por parte de un convenio que tenemos con la OIM que está desarrollando técnicamente este sistema. Y desde allí la idea es empezar a generar precisamente esa unidad de criterio que nos comentaba la doctora Marta. Igualmente, pues están otras entidades como el comité que está conformado por 17 entidades. Del mismo modo, pues es muy importante articularnos con Policía Nacional, es muy importante articularnos con Presidencia, es importante articularnos con Defensoría del Pueblo, con Procuraduría General de la Nación.
La idea, digamos, el Ministerio de Trabajo, ellos tienen también una perspectiva muy comprometida con la trata de personas. Ellos tienen su observatorio de ofertas laborales fraudulentas, que es uno de los mecanismos mediante los cuales las redes criminales convencen a las personas para después explotarlas. Entonces es muy importante esa articulación estatal, como muy bien lo comentaba la doctora Marta. En cuanto a lo que es entender la salud desde una perspectiva integral, como también al final de su intervención lo comentaba la doctora Marta, eh, la idea es que exista un abordaje integral en el cual la asistencia inmediata tengan en cuenta variables que no solamente requieren la salud tradicional que entendemos desde la parte de medicina general, sino que también se incluyan otro tipo de perspectivas como la atención sociológica, la atención social, la atención psicológica. También el acompañamiento y la restitución de la persona víctima que sobrevive a este delito a lo que es un proyecto productivo, a un proyecto económico, a una capacitación, a una formación profesional y productiva. Y es uno de los pilares fundamentales que está también desarrollando lo que vendría siendo esa asistencia y protección a las víctimas, desde la perspectiva del Ministerio del Interior como de todas las entidades del comité. Eh, a grosso modo, también tenemos desde una perspectiva interna esa articulación que el Centro Operativo Antitrata realiza directamente con las entidades para ya lo que vendría siendo esa activación de la ruta de protección y asistencia. Este mecanismo lo socializamos con con las entidades territoriales, con los comités. Estamos también desarrollando mecanismos de protección binacionales. Tenemos memorandos de entendimiento con Panamá, tenemos memorandos de entendimiento con Ecuador, con Perú, estamos desarrollando con México, también estamos abriendo las puertas con Venezuela para poder desarrollar estos espacios. Tenemos 9 instrumentos en ese sentido. Igualmente, allí existe un literal que está completamente destinado a lo que es la ruta de protección y asistencia a víctimas binacionales, con el fin de facilitar la comunicación técnica entre quienes asisten a las víctimas, quienes reciben a las víctimas, y facilitar también de pronto esa comunicación que por vía diplomática normalmente tiende a ser mucho más larga. De pronto, pues, optimizar los recursos que existen en ambos países para poder implementar, digamos, esta protección y este despliegue institucional. Para finalizar, ya digamos en el tema de lo que vendría siendo el análisis de los contextos migratorios, últimamente estábamos trabajando especialmente con lo que vendría siendo el corredor migratorio que existe en la región Pacífico, desde la frontera sur del país con Putumayo y Nariño hacia Ecuador, hasta lo que vendría siendo el tapón del Darién en Panamá. Instrumentos como las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo nos han demostrado, digamos, estos espacios de vulnerabilidad que se pueden desarrollar en varias zonas del país. Y bajo esta perspectiva de georreferenciación, estamos implementando tal vez un conocimiento específico en el territorio con el fin de entender estos flujos migratorios que son, digamos, que factores exponenciales de vulnerabilidad, primero, y segundo, que también afectados por esa condición de vulnerabilidad y lo que vendría siendo el conflicto armado que se nos presenta en estas regiones como situaciones que permiten que redes de tráfico de personas, de tráfico, perdón, de trata de personas, no de tráfico, tráfico están presentes, pero de trata de personas también tengan un nicho específico que busque también con especial énfasis estas regiones. Para nosotros es importante desarrollar ese tipo, digamos, de conocimiento para poder entender y asimismo poder aplicar, digamos, estrategias específicas en cada caso. El tema también de la desincentivación de la demanda de trata de personas, sea de la perspectiva que sea sexual, sea de esclavitud, de servidumbre, es trascendental para poder también atacar desde los cimientos propios de lo que es una economía
que circula en este mercado negro. Es importante llegar a esos puntos donde la comunidad en general normaliza este tipo, digamos, de mercados ilegales y atenta contra la persona, contra los bienes jurídicos tutelados de las víctimas. Muchas gracias y esa sería la presentación por parte del Observatorio del Delito, por parte del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas. Francisco, bueno, muchísimas gracias por esa intervención, de verdad. Es muy importante me quedé con muchas cosas, pero retomo este tema del final, de todos estos delitos conexos a la trata de personas y la importancia también de realizar un abordaje que permita entenderla en el contexto de otras situaciones como el conflicto armado, el narcotráfico, e incluso el tráfico ilegal de migrantes, el tráfico ilícito de migrantes y, digamos, todas las características de la migración en Colombia, que si bien nos referimos sobre todo en este caso a las mujeres que están en Colombia con vocación de permanencia, sabemos que hay una migración en tránsito muy importante en ese corredor de Nariño hacia el Darién, en el cual se presentan graves vulneraciones a los derechos humanos y bueno, y obviamente casos de explotación sexual y de trata de personas. Y también, digamos, algo muy importante que mencionas al hablar, digamos, como de esas características diferenciales de las víctimas, me lleva al concepto de la interseccionalidad para poder entender esas opresiones y privilegios, características que, aparte de la migración, que pueden ser un factor de vulnerabilidad, pueden hacer a las personas un poco más proclives a caer víctimas de estos delitos, como puede ser la pertenencia étnica o el nivel socioeconómico, estar en una zona rural o en una zona urbana, incluso el tipo de municipio en el cual se encuentra la persona, y por eso es tan importante esas alianzas con los territorios que mencionabas y ese, digamos, intentar generar compromisos con las comunidades y también con las organizaciones sociales que están en esos territorios para hacer un abordaje integral de esta problemática. Y bueno, me parece muy importante todo eso que mencionaste y conecta muy bien con nuestra siguiente invitada, eh, que quisimos, digamos, también traer esa mirada de las organizaciones, de las fundaciones sociales que trabajan en estos temas. Mayerlin Vergara hace parte de la Fundación Renacer. Ella nos va a hablar un poco sobre esos factores de riesgo, barreras, incluso también impactos que tiene la explotación sexual y la trata de personas en las víctimas, y así como algunas características generales también de las víctimas. Mayerlin Vergara es la coordinadora para la región Caribe de la Fundación Renacer. Tiene más de 20 años de experiencia en atención y prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y en el 2020 fue premio Nansen para los refugiados del ACNUR. Mayerlin, bienvenida a este espacio y te damos la palabra. Si quieres la presentación, puedes ponerle en modo presentación para que salga más grandecito y todo el mundo pueda verlo. El micrófono creo que lo tienes apagado. Sí, hola. Te Sí, escuchamos, Mayerlin. Bienvenida. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Laura por la presentación, a Genfami por la invitación. Y qué bueno, honro mucho compartir con los compañeros y colegas del Ministerio del Interior y de la Consejería para la Equidad de la Mujer. Bueno, digamos que consecuentemente con lo que se ha venido conversando, cuando hablamos de trata de personas, estamos necesariamente hablando de una afectación muy fuerte a la dignidad y a la integridad y a los derechos de las personas que lo padecen, especialmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes y mujeres, que son la población que mayormente es afectada por este delito.
Como ya bien lo dijeron, la trata de personas es un delito que está tipificado en el Código Penal colombiano. En este sentido, quiero hacer solo un énfasis en este último párrafo que dice el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. Y precisamente nos habla y el legislador hace énfasis en esto porque cada vez que una persona es tratada, se está vulnerando su autonomía, su libertad, y son muchos los factores de riesgo que coercionan a que los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, accedan o consientan en algunos casos ser tratados. Suena fuerte, pero sí efectivamente hay algunos casos donde las personas consienten, pero ese consentimiento está coercionado por muchos factores que hacen que ellas y ellos conciban este tipo de delito. Entonces, importante que hacer el énfasis precisamente porque el legislador conoce o conoció al momento de redactar este artículo esos factores de riesgo que coercionan y por tanto no se exonera de responsabilidad penal, así la víctima haya dicho que sí. Eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta y esto es independientemente del género, del sexo o de la edad o la nacionalidad de la persona que está siendo víctima. Siempre como adultos responsables, como servidores y servidoras públicas, debemos estar siempre bajo esta premisa y esta consigna, y es que ninguna persona se satisface o ella o por él es beneficioso este tipo de vulneración de derechos, independientemente de lo que en apariencia nosotros veamos o escuchemos. Vamos a hablar de algunas dinámicas de trata que hemos venido identificando y que se han venido conversando. La trata interna, y la colocamos de primero precisamente porque a veces cuando se habla de trata de personas, en el imaginario colectivo tendemos a creer que es esa trata transnacional en donde las víctimas son captadas y trasladadas hacia el extranjero. Y algunas veces omitimos que existe la trata interna también y que la trata interna puede darse entre departamentos, entre municipios, entre pueblos, entre corregimientos e incluso dentro de una misma ciudad, de un lugar a otro. Lógicamente debe cumplirse cada uno de los verbos rectores que están dispuestos en la legislación colombiana. Hemos identificado cómo algunas niñas son captadas en lugares estratégicos en donde los tratantes logran identificar fácilmente a niños, niñas, adolescentes o mujeres que se convierten en personas vulnerables frente a este tipo de captación o de vulneración. Entonces, por ejemplo, a las afueras de las instituciones educativas, en los parques, en las plazas, en los mercados públicos, nosotros lo que hemos identificado es que así como los profesionales psicosociales o las personas que estamos, digamos, trabajando en campo y en terreno, hacemos investigaciones sociales, hacemos una observación directa de las dinámicas de explotación sexual y de trata de personas, empezamos a reconocer los perfiles de vulnerabilidad para poder acceder y para poder realizar un enganche y una intervención terapéutica. De la misma manera, los tratantes, los proxenetas y los explotadores sexuales también hacen un trabajo de investigación, también reconocen las dinámicas y las vulnerabilidades tanto sociales como emocionales de las víctimas, de los niños, niñas, adolescentes, mujeres u hombres, y de esta manera esto les facilita el acceso a las vidas y a los cuerpos de las sobrevivientes o de los niños, niñas, adolescentes o mujeres que son víctimas de la trata de personas. La trata transnacional, por supuesto,
Y creo que esto se ha recrudecido, se ha fortalecido en todo este periodo en donde se ha dado el flujo migratorio mixto, hablando específicamente pues de la crisis social, económica y política que se ha vivido en el vecino país. Y desde la Fundación Renacer hemos logrado identificar niñas que han sido captadas en el extranjero, que han sido trasladadas y que han sido explotadas sexualmente al interior del país, tanto niñas, niños, adolescentes como mujeres, más que hombres, lógicamente. Hemos encontrado niñas y niños que migran solos y solas, que atraviesan los caminos irregulares o las trochas, como popularmente se conoce, y que al llegar acá a este destino, como decía nuestra primera ponente, sin reconocer el sistema, sin reconocer la legislación, incluso sin sentir que son personas que tienen derechos, esto los hace aún más vulnerables frente a los explotadores, abusadores o tratantes dentro del territorio colombiano. Niñas y niñas que son explotadas sexualmente o mujeres en establecimientos nocturnos, llamados establecimientos de prostitución, o en casas ubicadas en pueblos, en corregimientos, donde todos los días son explotadas sexualmente, mayormente por hombres. Algunas problemáticas asociadas que hemos encontrado en las víctimas de trata de personas es, miren, altamente el consumo de sustancias psicoactivas, y porque cuando las víctimas de trata de personas las hemos identificado, normalmente las hemos identificado también en contextos de calle, o sea, muy relacionada con los contextos de vida en calle, y por supuesto el consumo de sustancias es una problemática bastante asociada. Vivir en lugares donde son explotadas sexualmente también es otra de las dinámicas más recurrentes que hemos encontrado. Y niñas, niños, adolescentes con diagnósticos cognitivos o con diagnósticos de tipo mental que requieren una intervención clínica por psiquiatría porque la afectación ha sido muy grave. Y bueno, esto sumado al mismo trauma que genera la migración, se convierte casi que en una bomba de tiempo para los niños y para las niñas y las adolescentes. Casi que su psiquis, su cuerpo no logra asimilar ni resistir este tipo de violencia tan dura que tienen que vivir ellos y ellas. Hemos encontrado algunos riesgos en el proceso del flujo migratorio mixto. Como les decía, el impacto emocional que genera la violencia sexual asociado al impacto que genera la misma migración, hablando de la migración, de este flujo migratorio que ha sido de una manera crítico y forzado, y cómo esta combinación genera en los niños un trauma mayor. Hemos tenido niñas con ideación suicida, niñas con diagnósticos severos de ansiedad, estrés postraumático. Digamos que se recrudece la situación porque el dolor es más fuerte. El dolor es más fuerte y en ese sentido cobra mucha importancia la intervención terapéutica especializada para los niños y las niñas, los adolescentes y las mujeres que viven este tipo de violencia, de trata de personas con fines de explotación sexual sin desconocer las otras finalidades. En el flujo migratorio mixto se recrudece el hacinamiento. El hacinamiento, pues tradicionalmente, históricamente en Colombia ha sido uno de los factores de riesgo del abuso sexual, pero lo hemos visto con más fuerza en el flujo migratorio. Encontrar 200 personas en un espacio, en un salón pequeño, durmiendo, donde se encuentran las niñas durmiendo al lado de los abusadores o de los explotadores sexuales, en condiciones muy precarias, encontrando así el hacinamiento como un riesgo que ha sido fundamental
en este flujo migratorio mixto, tanto para el abuso como para la explotación sexual. La desprotección en general, las necesidades básicas insatisfechas, el hecho de encontrar familias enteras con hambre, familias enteras con necesidades básicas insatisfechas, sin techo, sin alimento. Esto ha hecho y los empuja a estar en la calle en actividades económicas de tipo informal o en mendicidad, exponiendo a los niños y a las niñas a situaciones graves de abuso y de explotación sexual. Es uno de los factores también muy presentes en todo el flujo migratorio mixto. La niñez no acompañada, como les había dicho, niños, niñas que migran solos y que al llegar acá a estos escenarios, mercados públicos, plazas públicas, parques, escenarios en donde no hay ninguna figura protectora, son fácilmente captados para ser tratados o para ser explotados de alguna de las maneras y las finalidades de la trata de personas. También hemos encontrado los riesgos asociados al conflicto armado, principalmente en las zonas fronterizas, específicamente en la zona fronteriza de La Guajira. Normalmente encontramos la trata de personas asociada al conflicto armado también, a los grupos delincuenciales. Me voy a permitir leer este texto que ha sido extraído de algunas de las circulares de la Defensoría del Pueblo. Dice, las trochas son controladas por actores asociados al microtráfico y al contrabando, grupos armados ilegales y grupos delincuenciales, lo que conlleva grandes riesgos para la población. El reclutamiento, el uso y la utilización de niños, la violencia sexual y basada en género, la trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual y la explotación económica infantil, incluida la explotación sexual comercial. Es una realidad y sigue siendo una realidad la asociación del conflicto armado con la trata de personas y con la explotación sexual. Eso genera un impacto también profundo en la vida de los niños y las niñas y de toda la familia. Por eso la importancia de poder darle una mirada integral al proceso, poder ver cada víctima, hacer los análisis de caso desde los comités de lucha contra la trata, aplicar cada uno de los enfoques, el enfoque migratorio, el enfoque étnico, porque esto se cruza mucho también. Hemos encontrado en una sola víctima que es víctima de trata, víctima de abuso, de explotación sexual, es migrante, es indígena, y nosotros debemos, y creo que es nuestra responsabilidad, poder hacer una intervención integral, pero también una intervención específica y una intervención diferencial acorde a cada una de las situaciones y de los contextos en los que los niños y las niñas y los adolescentes y las mujeres son víctimas. Dentro de los grandes desafíos, uno de los grandes desafíos creemos que es la identificación. Normalmente las cifras de trata de personas no son acordes, las cifras oficiales no son acordes con la realidad. Es decir, hay mucho subregistro, hay muchas víctimas no identificadas, o incluso hemos encontrado niños, niñas, adolescentes que han entrado al sistema de protección con un delito o con una vulneración de derechos diferente a la trata de personas, por abuso sexual, por maltrato, por violencia, por explotación sexual incluso, y en el proceso terapéutico, en la intervención terapéutica, los niños y las niñas y los adultos empiezan a hablar de otros elementos que claramente empiezan a configurar ya no solamente un delito de abuso o de explotación sexual, sino también un delito de trata de personas. Entonces es fundamental reconocer como servidores públicos de primera línea, es decir, los que primeramente conocen los casos, policía de infancia, comisarios de familia, defensores de familia, poder
hacer, digo yo, las preguntas pertinentes, la observación pertinente para poder fortalecernos aún más en la identificación del delito de la trata y poder dar la atención y que la denuncia y la tipificación del delito sea acertada de acuerdo a la realidad que está viviendo el niño o la niña o la adolescente. Otro de los desafíos es entender el proceso de protección como algo más que reparación estatal por vía administración que se limite a garantizar servicios. Entendemos que los servicios son importantes, el acceso a derechos es importante, que tenga la documentación es importante, que esté afiliado al sistema de salud también es importante, pero más allá de toda esta garantía de derechos y de servicios, poder hacer un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento especializado a las víctimas, a sus familias como víctimas indirectas, acompañarlas en un proceso terapéutico que les permita resignificar la experiencia traumática y que les permita superar todas el impacto de la misma violencia que han vivido y de esta manera poder consolidar sus proyectos de vida, sus planes de vida y que como institucionalidad y como sociedad civil podamos acompañarlos también en el desarrollo de esos planes y de esos proyectos de vida individuales y familiares. Fortalecer o realizar investigación judicial proactiva. Hay muchas víctimas que están en las calles pero que no denuncian. Alguien decía, no se sienten víctimas, y efectivamente es así. Pero la pregunta es, ¿necesitan sentirse víctimas? Creeríamos que no, ¿cierto? No es necesario que se sientan víctimas. Creemos nosotros que nuestra responsabilidad es poder hacer unas investigaciones, poder tener un acervo probatorio que aunque la víctima no se sienta víctima, se pueda llevar a cabo un proceso judicial exitoso. No recargar toda la responsabilidad de la prueba en la víctima, sino que se puedan hacer unas investigaciones profundas, que sé que requieren tiempo, que requieren recursos, que requieren estructuras organizadas, pero que son necesarias para poder realizar unos procesos judiciales céleres y efectivos. Una de las grandes necesidades es seguir formando, seguir sensibilizando a las comunidades, de construir imaginarios sociales, porque normalmente en las comunidades lo que encontramos es mucha sensibilidad por los niños y por las niñas, pero cuando hablamos de adolescentes o hablamos de adultos, ahí como que la percepción es distinta, se tiende a responsabilizar, se tiende a culpabilizar a las adolescentes y a las adultas, porque se cree que son personas que ya pueden decidir. Y algunos otros imaginarios que incluso hacen mención de disfrute, de placer, de satisfacción en medio de la situación de explotación sexual o de trata, lo cual es completamente erróneo. Entonces es necesario seguir sensibilizando, seguir generando diálogos con las comunidades, diálogos con los padres, con las madres, con las familias, con los profesores, con los operadores del servicio de la salud, con todos los servidores públicos, seguir dialogando sobre la trata de personas, sobre la explotación sexual como un delito que afecta la dignidad, como un delito que duele, la explotación sexual como un delito que tiene rostros, las niñas, los niños, los adolescentes como personas que tienen una historia de dolor y que no han llegado en paracaídas a la situación de la explotación sexual. Otro de los grandes desafíos, la dilación en la respuesta para la protección internacional de las víctimas desde la solicitud de asilo y de refugio. Hemos tenido víctimas que han solicitado asilo, que han solicitado refugio y pasan 3 años, 4 años y la respuesta no es rápida. Entonces, poder avanzar en esto también. Y como lo decía el compañero que me antecedió, facilitar, acompañar a las víctimas y a sus familias en los procesos de inclusión socioeconómica a través de la capacitación técnica, el desarrollo de emprendimientos, iniciativas productivas, empleabilidad
que les permita fortalecerse y empoderarse social y económicamente, paralelo al empoderamiento emocional, que es fundamental en todo el proceso de atención integral y del abordaje integral a las víctimas, a las sobrevivientes de trata de personas y de explotación sexual comercial. Entonces, hasta acá llega mi presentación y muchísimas gracias por la invitación y por la atención. Mayerlin, bueno, muchísimas gracias a ti. Si quieres ya puedes dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por brindarnos esa visión y digamos, es importante retomar un concepto muy importante que mencionabas al comienzo, que es el de integridad, que es un concepto básico que hemos tomado también dentro de esta campaña de Integrarte, entendiendo esa integridad como el mantenimiento de los derechos, la dignidad, la salud mental de las personas y cómo esta integridad se ve dañada, se ve vulnerada cuando las personas son expuestas a tratos crueles o inhumanos o degradantes, como los que ocurren en el marco de la explotación sexual y la trata de personas. Y tener en cuenta cómo es importante, digamos, realizar ese abordaje de integridad en el caso de las víctimas desde el punto de vista físico, psicológico y emocional. Y también la importancia de tener de ese desafío de seguir mostrando, que como lo mencionabas, que este delito es mucho más que cifras, ¿cierto? Que datos, que se trata de casos de personas, de historias reales, de dolor, de resiliencia y de cómo las personas en ocasiones logran pues transitar este dolor hacia otras opciones de vida y en muchos casos no, y de pronto no pueden tener la ayuda adecuada, etcétera. Entonces, esa es la importancia de seguir generando estos espacios de conversación. Me gustaría, bueno, luego agradecerte, Mayerlin, muchísimo, de pronto pedirles a todos si quieren encender las cámaras y hacemos un espacio pequeñito de reflexiones finales a partir del ejercicio. Entonces invito a, a Francisco, a la doctora Marta, Vanessa, y de pronto a partir de lo que hemos venido conversando, eh, preguntarles un poco, bueno, creo que algo muy importante y en lo que creemos mucho desde Genfami y también digamos que hace parte del espíritu de este proyecto y de tratar de generar una campaña de sensibilización como la que estamos haciendo para visibilizar todos estos temas, es que creemos en la importancia de estos espacios y conversaciones para visibilizar estos temas y fortalecer tanto el discurso como las acciones que manejamos cada uno desde nuestros roles en las instituciones para poder brindar un mejor servicio a las víctimas. Ahí me gustaría preguntarles, de acuerdo a todo lo que hemos venido mencionando, porque todos han, digamos, incorporado el tema migratorio muy bien, digamos, en el marco de sus presentaciones. ¿Cuáles son los retos que ustedes conciben que tiene el país actualmente para la incorporación del enfoque migratorio en el abordaje de la explotación sexual y de la trata de personas? Me gustaría, bueno, no sé quién quiera comenzar ahí ya. Pues, qué pena repetir la pregunta, qué pena, es que no sé Claro si que hay más sí. gente acá. Marta, tranquila. Con mucho gusto. La pregunta es, ¿cuáles son esos retos que actualmente tiene el país y la institucionalidad para incorporar el enfoque migratorio en el abordaje de la explotación sexual y la trata de personas? Sí, porque sabemos que si la trata de personas y la explotación son delitos que llamamos invisibles todavía, aún más lo es la situación de la población migrante. Entonces, ¿qué retos ustedes consideran que tenemos ahí o alternativas para poder incorporar mucho más ese enfoque migratorio en las acciones que se hacen de prevención y atención en casos de explotación sexual y trata? Pues, bueno, muchas gracias. Yo quisiera desde la consejería, pues, creemos que un gran reto que tiene el gobierno es, por un lado, cómo garantizar que no se le vulneren los derechos a las mujeres migrantes, es decir, cuando pisan territorio colombiano, puedan tener un estatus o algo que les garantice sus derechos y no por verse inmersos a estar sin un permiso o hacia una visa temporal. Bueno, algo que se me ocurre a mí, pero eso pues tendremos que trabajar.
cómo garantizar que las mujeres no vayan a ser incautadas por estos grupos delincuenciales que están muy fortalecidos y que, como les dije, es de Venezuela. Antes por lo menos se sabía que las traían a Colombia y aquí, pero ya están, según las información, las están incautando desde Venezuela. Ya hay allá grupos de venezolanos, colombianos o de personas que están en ese delito, incautando a las mujeres venezolanas. Si tuviera un estatus cuando la mujer pisa territorio colombiano, que pudiera darle como no el apoyo económico, sino que, oiga, sí puede tener algo un documento o algo que le permita acceder a salud, acceder a un trabajo digno, ¿sí? Por más de que pues no sea por más de que esté en una situación migratoria, eso no quiere decir que tenga que ser alejada de las políticas públicas que tiene este gobierno y que como quien la manda, cultura de la sociedad es, también las discrimina o los discrimina, quien lo manda a venirse de su país. Aquí nosotros tenemos dificultades, entonces desde la misma sociedad los estigmatiza y se victimiza a la población migrante. Ay, ¿qué hacen acá? Y pues lo hemos escuchado con toda la discriminación que ellos han sufrido. Ah, es que el veneco, es que el venezolano, es que el no sé qué, es el que roba. Entonces, ¿cómo tener esas políticas migratorias, que es lo que pues debemos trabajar como país desde el Migración Colombia, las entidades del Ministerio del Interior, Consejería y todas las entidades que pueden apoyar para que la misma Fiscalía General de la Nación, pues precisamente todo el tema de judicialización de las bandas criminales que históricamente han aumentado se ha visto las mujeres afectadas por el hecho de ser mujer, ¿sí? Por su cuerpo, ya por sí solo, por tener este cuerpo, entonces ya hacemos parte de ese negocio. Diferente, lo mismo la población LGBTQ más se ven inmersas en estos delitos. Entonces creo que el gran reto es en el tema de políticas migratorias y en poderlos vincular a los grandes sistemas que tiene el país para garantizar que las mujeres migrantes puedan tener una oportunidad de trabajo, de educación, salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Francisco. Sí, sí, señora. Bueno, yo creo que principalmente tres enfoques que podríamos utilizar para abordar este tema. A nivel nacional, a nivel estatal, creo que independientemente de los gobiernos se ha tenido un enfoque bastante priorizado en el tema migratorio. El gobierno anterior pues desarrolló todo este sistema del PPT que pues sí benefició a muchos migrantes irregulares. No obstante, pues este gobierno optó otro camino que también fue reabrir esas rutas de pronto de protección de Venezuela digamos que a connacionales acá en el país. Digamos, el tema de lo que es la protección consular, reabrir las fronteras, facilitar que nuevamente el tránsito migratorio se hiciera a través de vías oficiales y no de caminos porosos, de pronto de fronteras irregulares. Creo que es un claro ejemplo que para ambos gobiernos, digamos que son de pronto tendencias ideológicas distintas, pues para ambos ha sido una prioridad el tema migratorio y para Colombia siempre ha sido una política de Estado atender a estas personas que están en esa condición de vulnerabilidad. Entonces, digamos que desde esa perspectiva un poco difiero que para Colombia no haya sido importante tener y atender esta población con este enfoque migratorio. Segundo, en la perspectiva, digamos, del ministerio, pues bueno, ya para nosotros, en el caso particular, nosotros abordamos lo que es la trata de personas desde un sentido general. De pronto no estamos
sectorizados en lo que vendría siendo o una finalidad o un origen específico. No obstante, sí entendemos que existen condiciones de vulnerabilidad que son de pronto más fuertes en algunos segmentos poblacionales específicos. Sabemos que el contexto migratorio es uno de los contextos que tiene mayor presencia de vulnerabilidad para las víctimas de trata de personas. Entonces, claro que tenemos unos protocolos de actuación, tenemos unas rutas diferenciales, tenemos unos procedimientos que atendemos para poder fortalecer este tipo, digamos, de espacios que nos permitan darle también una protección especial a personas que tienen esa condición de migrante o de pronto, digamos, el caso de la identidad de género diversa o el caso, por ejemplo, de lo que sería esa condición de sexo que vendría siendo pues acá el caso femenino. Y la tercera, creo que en el tema de fortalecimiento institucional y en el fortalecimiento de presencia del Estado, como lo comentábamos, tenemos fronteras porosas, tenemos fronteras que son bastante largas, hablando, digamos, en términos territoriales, Extensa. donde la presencia del Estado tiende a ser muy pequeña. De pronto el tema, digamos que Venezuela es la frontera más grande que tenemos, después va Perú, después va, perdón, va Brasil, después va Perú, después va Ecuador y por último Panamá. Incluso con Panamá, que es la frontera más pequeña en términos de longitud de kilómetros, es una de las fronteras que tiene también un problema bastante grande de flujos migratorios. Tenemos la selva del Tapón del Darién, todo el tránsito que se hace migratorio a través de lo que sería el Urabá pequeño, el Urabá chucuano, todo lo que es ese tránsito entre el Jurado, bueno, que va hasta Carepa y todo este asunto hasta Necoclí, y en Necoclí vía marítima hasta Candí para pasar por donde el Tapón del Darién es más delgado. Creo que nos falta presencia institucional en esos lugares, sí. Creo que la infraestructura pues no es la más robusta en estos lugares. No obstante, pues el Estado colombiano está con los recursos limitados que tenemos, está haciendo pues la presencia y está haciendo las adecuaciones para poder fortalecer su misionalidad en estas zonas a través de todos los frentes, a través del frente también de seguridad del Estado, de migratorio, del frente también, digamos, de ministerial que estamos llegando allá, de presidencia que estamos llegando allá, el tema también de pronto de lo que sería el fortalecimiento económico de las zonas que están en estos lugares. Pero sí, claro que aceptamos que el tema de los recursos limitados, que el territorio nacional es muy grande, que los problemas son bastante fuertes en estas regiones y pues tenemos un contexto de vulnerabilidad que aparte del contexto migratorio pues tiene un contexto de conflicto que en estas zonas pues también se acentúa bastante. Muchísimas gracias, Francisco. Hola. Bueno, Hola, yo Mayer. y hablé un poquito de algunos desafíos. Quiero, bueno, reiterar que definitivamente sí es necesario repensarse el tema de las fronteras, que haya una mayor protección para prevenir este tipo de delitos en los caminos irregulares, sobre todo. Yo mencionaba algo sobre la solicitud de asilo. Creo que hay víctimas de trata de personas, creo que en su gran mayoría no desean regresar a su país, tienen vocación de permanencia y es necesario darle prioridad a este tipo de casos en la respuesta, en la solicitud de asilo, en la protección internacional, la solicitud de refugio. Y tercero, yo creería que en los municipios de Colombia, más que en las capitales, pero yo creo que algunas capitales también, fortalecer la respuesta inmediata. A veces las víctimas de trata son identificadas a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, en horas no laborales. Es necesario que haya una respuesta inmediata, que los entes territoriales estén lo suficientemente preparados, no solo en talento humano, sino también en recursos para poder dar una respuesta inmediata en términos de alojamiento, de alimentación a las víctimas de trata en general. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a todos por sus respuestas. Y ya para cerrar y para... Ah, claro, adelante, Francisco. Un apunte nomás.
Muy Muchas importante. gracias. Ahora con el comentario anterior, es cierto, lo que dices es cierto. El esfuerzo institucional que hacemos, digamos, desde el Ministerio del Interior, tenemos una línea gratuita nacional ininterrumpida las 24 horas, los 7 días de la semana, lo mismo el COAT que recibe y articula todos estos casos, digamos, de trata de personas sin importar que sea festivo o la hora. Igualmente tenemos el tema de lo que es la colaboración y los protocolos también de procedimientos de Migración Colombia y Cancillería para poderle otorgar esos permisos de permanencia a las víctimas de trata de personas que deseen así hacerlo, pues el tema de quedarse acá en el país. Sí son mecanismos que existen, que están disponibles y son canales que tenemos, digamos, de disposición total para atención a las víctimas de trata de personas. Y Muchísimas. adicional a lo que decía mi compañero Francisco, eh, nosotras desde la Consejería Presidencial para la que la Mujer tenemos una estrategia que se llama Casa de Mujeres para la Autonomía de las Mujeres. En el pasado gobierno se crearon las casas, creo que se llamaban empoderadas. Eh, Quisimos darle casa para la autonomía de las mujeres, pero hemos podido desarrollar desde, por ejemplo, la Casa de Mujeres de Río Hacha, mesas de trabajo con el distrito de Río Hacha, eh, reunión con la cooperación internacional para garantizar los derechos de las mujeres migrantes. También hemos podido realizar la socialización del más allá de las fronteras enfocado a la construcción de redes, integración y protección y el desarrollo económico de las mujeres. Y en la Casa Mujeres de Cúcuta logramos que iniciar como una articulación que le empezamos a hacer con el Ministerio del Interior y el Grupo de Trata de Personas. Empezamos por ahí, vamos a seguir haciendo eh, estas formaciones en las casas de mujeres que tiene la consejería, que son casas que las ha asignado para que en cada territorio se territorialice la política, se activen los derechos de las mujeres y desde allí creemos que podemos llegar a más redes y organizaciones de mujeres sobre que existe el grupo COAT, que existe una ruta de atención de, del delito de trata de personas, que como dijo mi compañero, esta línea está a las 24 horas del día, lo mismo la línea 155, y entonces tenemos mucho más espacios como trabajar articuladamente las entidades del orden nacional y territorial. Muchas gracias, Marta. Bueno, ya para finalizar, me gustaría pedirles a cada uno un comentario final sobre esto. O sea, hemos venido hablando y cada uno en sus presentaciones ha hablado sobre la trata de personas, la explotación sexual como un delito invisible, una violencia invisible. Eh, Vamos a cumplir casi 20 años de la Ley 985, donde se ratifica el Protocolo de Palermo y aún así todavía, digamos, persisten algunos retos. ¿Por qué creen ustedes que seguimos considerando a la trata de personas y a la explotación sexual como una violencia invisible y qué podemos hacer para visibilizarla? Y le pido ahí a cada uno como hacer un comentario muy breve y ya con esto hacemos el cierre del espacio. Si quieres, puedes comenzar, Mayerlin. Yo creería, Laura, seguir sensibilizando, seguir formando, seguir creando nuevas estrategias para poder llegar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, mujeres, hombres, en diferentes escenarios, seguir creando una cultura de protección, seguir deconstruyendo los imaginarios que culpabilizan y responsabilizan a las víctimas de la situación de trata o de explotación sexual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayerlin. Bueno, no sé si alguno de los colegas quiere agregar algo más o ya con esto podemos ir cerrando. Bueno, creo que ya con esto podemos cerrar. De pronto, Ah,
Adelante, Francisco. Si quieres, enciende la cámara Bueno, porque... es que apenas voy como andando y ya ando como un poquito corriendo para acá. Pero no, para cerrar quisiera decirles como el tema de tal vez tener en cuenta lo que es el valor de la vida. Es que Creo que no se está escuchando muy bien, Francisco. Disculpa. Si quieres, puedes volver a repetir. ¿Me escuchas ahí mejor? ¿Me escuchas? Sí, Ahora sí. sí. No estamos escuchando. Si quieres, Francisco, le damos la palabra a la doctora Marta y ya te Bueno, dejamos al final para hacer el último comentario. bueno, es Pensaba que algo que poder también hacer el como un Ministerio análisis de lo que es ese... ¿Aló? ¿Me escuchas? Dale, Sí. adelante. Adelante, Francisco. No, creo que Francisco se perdió el audio. Marta, disculpa, pero te pido entonces que retomes la intervención. Bueno, como estamos ya iniciando el nuevo gobierno, ya inició del presidente, el Ministerio del Interior está modificando unos artículos del decreto 1066 del 2015, ¿sí? Con respecto a la asistencia inmediata que dice este decreto, en cómo incluir también el enfoque diferencial, es decir, para cómo cuando una víctima es en condición de discapacidad mental, bueno, algo así. Y cuál es la asistencia inmediata que hay que incluir en lo que estaba anteriormente del decreto 1066. Entonces, en este momento estamos como trabajando porque el Ministerio del Interior ya nos mandó un modelo y precisamente hoy estamos revisando. Entonces, ahí es importante decirle a las organizaciones sociales de mujeres que estamos trabajando en poder materializar lo que se necesita en materia de prevención y atención de las víctimas de trata, lo mismo mm, en mujeres migrantes, y cómo vamos implementando, como les dije anteriormente, ese protocolo para identificar, proteger y asistir las víctimas de trata de personas en estos contextos migratorios. Adicional, el trabajo que también desde el Ministerio del Interior y la Cancillería se está realizando con esos acuerdos binacionales que ya se tienen en varios países, Argentina, Perú, Ecuador, se me escapa de pronto algunos otros. Y nosotras tuvimos la oportunidad de la consejería de hacer un boletín con, con Perú sobre la violencia política de las mujeres y sobre qué experiencia, cuál es la ruta de atención que tenemos aquí en Colombia con respecto a las víctimas de trata y cómo en esos acuerdos binacionales pues también podemos eh, prevenir y atender estos delitos de trata de personas. Adicional hicimos un foro también con Perú para socializar precisamente cómo estaba el delito acá en Colombia, también qué requerimos de Perú cuando mujeres colombianas lleguen allí y incautadas por los grupos delincuenciales de ese país. Entonces, decirles que estamos trabajando en estos acuerdos binacionales que también nos podamos apoyar en casos de mujeres víctimas de trata de personas en los países. Bueno, muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a todos. Ya con esto vamos a cerrar el espacio. Deja la cámara, Marta, para despedirnos. Realmente
agradecerle a la Consejería para la Equidad de la Mujer, al Ministerio del Interior, a la Fundación Renacer por estar aquí, por generar este diálogo. A todas las personas que nos están escuchando hoy, les invitamos a seguir pendientes de las siguientes actividades en el marco de la campaña Integrarte, fortaleciendo servicios para la dignidad. En nombre de Genfami, agradecemos a quienes se conectaron y les deseamos éxitos en sus actividades. Hasta una próxima ocasión.